Paso 1. Evaluación general. El paso 1 en el abordaje del paciente con sospecha de dengue consiste en realizar una evaluación general. Esto se realiza a través de una adecuada anamnesis y un examen físico apropiado, además de contar con el apoyo de un laboratorio clínico, siempre y cuando se disponga de este. Estos elementos proporcionarán al personal de salud a cargo de la atención del caso información valiosa para realizar un diagnóstico clínico adecuado y evaluar la condición de gravedad del paciente, con la finalidad de brindar al paciente un adecuado y oportuno tratamiento. Anamnesis. A través de una adecuada anamnesis realizada al paciente y o su familia, el médico deberá de obtener la siguiente información: fecha del inicio de la fiebre o enfermedad, lo que ayudará a determinar la posible fase de la enfermedad en que se encuentra el paciente. Cantidad de ingesta por la vía oral. Esto ayudará a determinar el estado de hidratación del paciente y conocer también si tolera o no la vía oral. Búsqueda de signos de alarma. Se debe preguntar sobre la presencia de dolor abdominal, vómitos, sangrado de mucosas como nariz y encías, letargo o irritabilidad. Trastornos gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos, diarrea, gastritis, etc. Cambios del estado de conciencia, tales como irritabilidad, somnolencia, letargo, lipotimia, mareo, convulsiones y vértigo. Diuresis. Se debe preguntar sobre la frecuencia en las últimas 24 horas, así como el volumen y hora de la última micción. Nexo epidemiológico. Se debe preguntar si existen familiares con dengue o dengue en la comunidad, o historias de viajes recientes a zonas endémicas de dengue en los 14 días anteriores del inicio de la enfermedad. Establecer un nexo epidemiológico ayudará a acercarse más a un probable caso de dengue. Condiciones asociadas y otras características del paciente. Por ejemplo, se debe notar si el paciente es lactante menor de entre 29 días a 6 meses de vida, adulto mayor de 65 años, una mujer embarazada, obeso, asmático, o si tiene diabetes mellitus o hipertensión, entre otras enfermedades. Caminatas en zonas boscosas o baños en ríos contaminados o represas. Esto permitirá considerar un diagnóstico diferencial de leptospirosis, tifus, paludismo, fiebre amarilla o fiebre tifoidea. Relaciones sexuales recientes sin protección o drogadicción. Esta información permitirá considerar el síndrome de cero conversión del VIH. Presencia de dolores articulares debilitantes. Se debe considerar como diagnóstico diferencial una posible infección por chikungunya. Toda esta información debe quedar claramente reflejada en el expediente clínico del paciente. Examen físico. Después de realizar una apropiada anamnesis, el médico deberá realizar un examen físico, el cual se debe de enfocar en lo siguiente: tomar y registrar signos vitales, como la temperatura, la calidad del pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, la presión arterial media y la frecuencia respiratoria. Buscar signos de alarma, como
sensibilidad abdominal o dolor a la palpación, acumulación clínica de líquidos como ascitis, derrame pleural o edemas, sangrado de mucosas o hepatomegalia notable al palpar el hígado. Evaluar el estado de conciencia con la escala de Glasgow o Blantyre en los niños. Determinar el estado de hidratación. Evaluar el estado hemodinámico a través del llenado capilar, el pulso y presión arterial, y se debe determinar la presión arterial media y la presión de pulso o presión diferencial. Determinar la presencia de derrames pleurales, taquipnea o respiración de Kussmaul. Revisar cuidadosamente la piel del paciente en búsqueda de la presencia de exantema, petequias o signo de Hermann, mar rojo con islas blancas. Buscar manifestaciones hemorrágicas espontáneas, como petequias y equimosis, o provocada tal como la prueba del torniquete. Si el paciente cumple con la definición de un caso sospechoso de dengue, no es necesario realizar la prueba de torniquete. En personas obesas y durante el choque, esta prueba es frecuentemente negativa. Por último, se debe determinar el gasto urinario del paciente. Es importante remarcar que la toma y registro de los signos vitales debe ir acompañado de la interpretación del estado hemodinámico. Al igual que con la información obtenida durante la anamnesis, los hallazgos durante el examen físico deben ser anotados de manera clara en el expediente clínico del paciente. Laboratorio. El laboratorio es un paso complementario en la evaluación general del paciente con sospecha de dengue y deberán indicarse pruebas de laboratorio cuando se disponga de ellas. La disponibilidad de cada examen dependerá del nivel de atención en donde es atendido el caso. En lugares donde no se disponga de pruebas de laboratorio, por ejemplo, puestos de salud o incluso en unidades del primer nivel, no será necesario indicar dichas pruebas y la evaluación del paciente deberá ser completamente clínica. Asimismo, la frecuencia para indicar dichas pruebas dependerá también del nivel de atención donde es atendido el caso y del estado de gravedad del paciente. Es importante también señalar que el inicio del tratamiento médico no debe de retrasarse ante la espera o falta de pruebas de laboratorio. Cuando se disponga, se solicitará un hemograma completo que proporcione la siguiente información. Hematócrito. El hematócrito determinado en la fase febril temprana corresponde al valor basal del paciente. Un hematócrito que aumenta, medido en 2 muestras consecutivas, es un signo de alarma e indica fuga de plasma o deshidratación y progresión de la enfermedad a dengue grave. Leucocitos. Un descenso en el número de leucocitos aumenta la probabilidad del diagnóstico de dengue. Plaquetas. Una disminución rápida del número de plaquetas, medido en 2 muestras consecutivas, indica que la enfermedad aún sigue activa o en evolución. Adicionalmente, siempre que se disponga, se pueden considerar otros análisis que dependen del criterio del médico, del nivel de atención donde es atendido el caso y acorde a la condición y particularidad de cada paciente. Estas pruebas pueden incluir pruebas de funcionamiento hepático, glucemia,
albúmina, electrolitos séricos, urea y creatinina séricas, gases arteriales, enzimas cardíacas, examen general de orina o, en su defecto, densidad urinaria. Tanto el resultado del laboratorio como su interpretación deben de quedar claramente reflejados en el expediente clínico del paciente. El laboratorio. Pruebas confirmatorias. Parte del abordaje de un paciente con sospecha de dengue consiste en confirmar el diagnóstico de la enfermedad a través de pruebas laboratoriales específicas. Dicho esto, es importante tener en cuenta: las pruebas confirmatorias son para fines de vigilancia epidemiológica y no son esenciales para iniciar el tratamiento del paciente con sospecha de dengue. El médico a cargo de la atención del caso deberá notificar a vigilancia epidemiológica y enviar una muestra de sangre con la información clínica necesaria. En los primeros 5 días de la enfermedad se realizarán pruebas moleculares o de aislamiento viral. A partir del 6.º día de la enfermedad, el médico deberá indicar pruebas serológicas.